Bien, buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas. Yo soy Jack Carrión Bravo y esto es Cápsulas Jurídicas. Hoy día, lunes 14 de septiembre, exactamente a las 7 de la noche con 5 minutos, nos encontramos en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de Cápsulas Jurídicas, abriendo el primer Congreso Multidisciplinario, la primera sesión. El día de hoy tenemos la presencia del reconocido doctor César Nakazaki Seminario, el cual va a compartir un tema muy importante para toda la comunidad jurídica, tanto como colectiva. El doctor César Nakazaki el día de hoy nos va a compartir el tema el financiamiento ilegal de partidos políticos. El doctor César Nakazaki Seminario es titulado con honores por la Universidad de Lima, tiene estudios concluidos de máster por Santiago de Compostela. Además, tiene estudios complementarios en teoría de los derechos fundamentales, teoría del Estado y derecho penal. Asimismo, es director de Nakazaki Seminario y Asociados. Solicitamos a todas las personas que puedan compartir esta transmisión en sus redes sociales para llegar a una mayor cantidad de público. Sea bienvenido usted, doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar en este programa. Ya les han adelantado el tema, así que vamos a hacer una explicación bastante breve a manera de introducción y luego vamos a ir desarrollando punto por punto. Normalmente la vía política en general es algo que no le interesa al ciudadano a pie y menos al estudiante de derecho porque, bueno, al fin y al cabo dices la política es para clases o para gente que no va a lograr nada. Sin embargo, cuando vamos empezando a revisar un poco más el quehacer diario, de qué se ocupan las noticias, realmente nos damos cuenta que todo es política, así que es un tema que vale la pena revisar. Y en relación a la política, al menos lo que a mí más me va a llamar la atención es saber a quién le debe el favor el político que llega a ocupar el turno durante ese gobierno. Así que esa es la razón por la cual yo creo que el financiamiento de los partidos políticos es algo importante, no solamente a manera administrativa, no es solamente algo que deberíamos ver durante las campañas, sino que es algo que deberíamos ver a lo largo de todo el periodo entre elección y elección. En este sentido, este tema del financiamiento ilegal de partidos políticos y su tratamiento como delito, vamos a desarrollarlo sobre el siguiente esquema. Lo primero, vamos a hablar un poco de cuál es el tratamiento administrativo de este fenómeno, vamos a hablar un poco de qué es el financiamiento público, el financiamiento privado, el financiamiento mixto. Después de eso, en tanto que hay normas administrativas y normas penales concurrentes sobre el mismo hecho, vamos a hablar un poco de qué cosa es el principio de lesividad, cómo se debería tratar al momento, cómo deberíamos mirar una norma penal que tiene espejo en una norma administrativa, y luego ya vamos a entrar a desarrollar un poco el delito. Para esta breve exposición, que vamos a tratar de hacerla lo más ligera y sencilla posible, ya que el tema es bastante pesado y abstracto, les recomiendo que tengan a la mano su código penal, específicamente los delitos 359 A, B y C, y tengan abierta la ley de partidos políticos, que es la 30.004, no, disculpen, ¿cuál es la ley de organizaciones? Y la 28.094 en su última modificación, ya que es bastante importante empezar a trabajar. Antes de empezar ya a hablar del tratamiento administrativo del financiamiento de los partidos políticos, voy a hacer algunas declaraciones para que puedan entender cuál es la línea sobre la cual vamos a desarrollar la presente ponencia. Es importante hacer conciencia de que el derecho penal y el derecho en general no ha creado nada. El financiamiento de partidos políticos es algo que existe independientemente del derecho. Es un hecho antropológico, es un hecho sociológico, pero principalmente es un hecho económico. ¿Y por qué digo que es un hecho económico? Porque al fin y al cabo el financiamiento de partidos políticos va a funcionar a posterior en la manera en cómo está, en el que tú posicionas una marca, porque al fin y al cabo un partido político es una marca, cómo estableces el posicionamiento objetivo y subjetivo dentro del mercado de los votantes y previo a este posicionamiento en cómo levantas el capital necesario para poder realizar dicho posicionamiento. Al fin y al cabo, cuando hacemos una revisión de este fenómeno económico muy analizado por el análisis económico del derecho, que es el public choice, llegamos a entender que realmente las elecciones es una operación de compraventa, de oferta y demanda sobre la oferta que realiza el político y la demanda que tenga la sociedad. Las elecciones, si se llevaran de forma transparente,
Esto es, sin abusar de las reglas de los agentes económicos al momento de concurrir al mercado de votantes, podríamos darnos cuenta que la elección es la elección pública, la elección democrática adecuadamente llevada es la forma más clara de saber exactamente qué quiere el pueblo, porque al fin y al cabo la oferta y la demanda jamás miente, el producto que no es bueno no se vende, el servicio que no es bueno no se contrata. Así que para mí el financiamiento de partidos políticos es un fenómeno económico y como fenómeno económico hay que tratarlo y hay que verlo. Hablando de fenómenos económicos ya un poquito más en general, tenemos que recordar qué cosa es la idea de informalidad. Hay un economista increíblemente bueno que publicó un estudio de la informalidad en el Perú que se llama Norman Loaiza, que este estudio lo publica a través de la página del BCR, que da una definición de qué cosa es la informalidad bastante buena. Nos dice que la informalidad son aquellas actividades económicas que están por fuera del radar del regulador competente. Llámese Indecopi, llámese SBS, llámese SUNAT, llámese como ustedes quieran, pero que está fuera del radar. Cuando nosotros empezamos a ver la informalidad, vamos a ver que esta informalidad se puede producir por dos cosas. Se puede producir porque el tamaño de la operación comercial es muy chiquita para que la vea el regulador. Yo no creo que SUNAT esté fiscalizando cuál es el registro contable o el registro de utilidad contable o utilidad marginal que una señora que vende caramelos afuera de una universidad pueda tener, pero sí va a estar viendo cuánto es el volumen de dinero que puede estar facturando una empresa de telecomunicaciones. El tamaño es uno y luego la otra razón por la cual podemos estar dentro de la informalidad es la misma voluntad de la gente. La señora podría tributar, sí, pero no puede no desear hacerlo. Una empresa de telecomunicaciones puede desear tributar, así como puede no hacerlo. Todos estos fenómenos de informalidad, si bien podríamos pensar que únicamente se quedan dentro de la forma en la que los privados se relacionan entre privados al momento de hacer negocios, queda corto, porque cuando hacemos un poco ya de una vista más amplia, nos vamos a empezar a dar cuenta que la informalidad no solamente toca la transacción económica entre privados, sino que toca cuál es el comportamiento económico de los privados con la administración pública y con los privados que quieren ser administración pública. En este sentido, la idea de informalidad es absoluta. ¿Cómo se valía esta idea? Se valía bien simple y bien sencillo. Abran los noticieros del 2016 hasta acá y díganme cuántos de esos es sobre el financiamiento de partidos políticos. Se van a dar cuenta que la gran mayoría de noticias políticas, más aún aquellas que tienen connotación judicial, son aquellas donde Odebrecht, Graña y Montero, Camargo Correa u otra de las consorciadas o club de la construcción ha estado metida al momento de financiar las campañas de las personas que, bien que mal, son quienes nos han gobernado por los últimos años. Así que, solamente para concluir la introducción, el tratamiento el tratamiento del financiamiento de los partidos políticos no es un fenómeno legal, es un fenómeno económico y es un fenómeno económico que desgraciadamente es informal. Así que sobre eso hay que empezar a analizar cuáles serían los factores que podrían ser tomados en cuenta por los agentes económicos al momento de incorporarse al mercado formal del levantamiento de fondos para los partidos políticos. Al respecto, lo primero que tenemos para mencionar es que, como les decía al principio, es que existen normas administrativas que básicamente son dos. Es la Ley de Organización de Partidos Políticos, con la modificatoria que se hace en el 2008, que cambia el nombre, discúlpenme que no se los pueda dar, y luego existe una resolución jefatural del Jurado Nacional de Elecciones, donde te señala cuál es la forma en la que se tienen que rendir las cuentas, sea de lo que tú has levantado del mercado o sea de lo que tú has levantado del Estado, porque como voy a explicarles más adelante, la plata que puede manejar una organización política en cualquiera de sus niveles siempre va a poder ser privada, pero ya a partir de las elecciones congresales y presidenciales vas a poder recibir financiamiento público. Respecto al financiamiento privado, el tema es bastante sencillo y no debería revestir mayor complejidad. Son actos de donación. Tú le regalas plata a la organización que tú crees que va a poder hacer algo por tus intereses. Al fin y al cabo, el ciudadano, el agente económico que apoya una campaña política es porque cree que sus intereses se van a ver mejor cuidados de forma directa o indirecta. Ejemplo directo, que son los que no deberíamos dar, yo financio a tal gobernador regional porque sé que con eso yo como contratista o yo como proveedor de servicios voy a recibir órdenes de servicio o TDRs direccionados para que yo pueda contratar abajo de una M, o sea, abajo de 8 UIT sin ningún problema. Esa sería la forma mala de cuidar los intereses. La forma buena de cuidar los intereses
por ejemplo, es lo que hace Dionisio Romero de darle plata a todos los a todos los partidos conservadores de derecha que van a perpetuar un modelo económico que es conveniente a sus intereses. No hay corrupción, es simplemente tú financias a quien mejor se te va a hacer al momento de desarrollar la actividad en la que tú estés. Por ejemplo, si es que hubiese un partido político que abiertamente quisiera destrozar la legalidad penal o que abiertamente quisiera desnaturalizar la proporcionalidad de la pena, yo no lo financiaría. Pero si tengo un partido político que va a ser más liberal, va a cuidar mejor el derecho penal, yo lo voy a financiar. Esos son mis intereses y es completamente legítimo señalar que yo deseo aportarles a esas personas. Ese es el financiamiento privado. ¿El financiamiento privado tiene restricciones? Sí, claro. Por no ser muy tedioso ni muy específico, solamente de manera general, no te puede dar plata el que está condenado, no te puede dar plata el que tiene una abstención, no te puede dar plata el que va a contratar contigo y no te puede dar plata ningún expreso extranjero. Y una más, no pueden haber aportes que que no puedan ser efectivamente identificados. Esto es, no puedo decir que milagrosamente me encontré $2 millones en bolsas dentro de mi oficina, por ejemplo. Todo aporte dinerario, o sea, un sol, o sea, $2 millones de un muerto, todo tiene que venir debidamente registrado. La única diferencia que va a haber en función a la cuantía es cuándo es que tienes que bancarizar y cuándo no es que tienes que bancarizar estos aportes privados. Los aportes privados, abajo una UIT, si es que no me equivoco, ahorita son 4.200 soles, pueden no ser bancarizados, o sea, tú puedes ir con tus 4.200 soles, donde el tesorero del partido, que de acuerdo a ley es el único que puede recibir la plata y manejar la cuenta en la que se guarde este dinero, tú lo puedes llevar en un sobrecito, monedas de 10 céntimos o en Santa Rositas. Ya encima de 4.200 más uno, todo eso ya tiene que ser bancarizado y las entidades bancarias tienen el deber de identificar correctamente a la persona que está realizando el depósito en la cuenta del partido o en la cuenta de la alianza política, porque al fin y al cabo las reglas de financiamiento público es para todas las organizaciones, desde el comité distrital hasta el partido que se presenta para las elecciones presidenciales que tenemos, esperemos, otra vez cada 5 años. Respecto al financiamiento público, ya hay algunos detallitos más que vale la pena mencionar. El primero de ellos es que el financiamiento público puede ser directo o puede ser indirecto. El financiamiento público que se recibe de forma directa es aquel que se recibe en función a la cantidad de personas que tú como partido que tú como partido o tú como alianza electoral, esto es más de un partido, puedan poner dentro del Congreso. Por ejemplo, el Congreso pasado, Fuerza Popular, Dios sabrá cómo, logró meter 73 congresistas y con esos 73 congresistas recibió un monto mucho mayor al APRA, por ejemplo, a la alianza que formaron el APRA y el PPC, que solamente puso 5. Este sería el financiamiento directo. Este financiamiento público del Estado tiene que ser utilizado de acuerdo a porcentajes que están establecidos en la ley. Si no me equivoco, es 50, 50, 60, 40. El que pueda hacer la precisión se lo agradecería mucho. Tanto porcentaje para las actividades de mantenimiento, investigación y toda la logística que tiene que tener el partido, y el resto para ya la utilización de actividad proselitista, financiar campañas, porque al fin y al cabo las campañas cuestan. Hay un estudio medianamente serio que se hizo hace unos años de cuánto cuesta poner un presidente en Perú, más o menos son 30 millones de soles, ¿no? Poca plata no es. Y luego tenemos ya el financiamiento indirecto. El financiamiento indirecto, así nos guste la palabra y quizás pueda carecer de un poco de precisión económica, en tanto que soy abogado y no soy economista, es a través de subsidios. Subsidios que reciben de forma igualitaria todas las organizaciones políticas que hayan estado en campaña presidencial. ¿Esto qué es? Franja electoral. Tal cual, y eso que que sale el rap del APRA, que sale el reggaetón de tal, que sale el baile del chino, todo eso es franja electoral y todas las organizaciones que estén en campaña van a estar efectivamente ahí. Si bien es un fenómeno económico, el financiamiento de los partidos políticos, como vivimos dentro de un modelo de economía social de mercado, a efectos económicos, y no vivimos dentro de un modelo neoliberal como tanto nos quieren vender el cuento, tiene que existir un mínimo donde las personas puedan competir entre sí, para que ya no sea el poder económico de la oferta política quien lo ponga en el poder, sino que sea la calidad de la oferta, ya no la magnitud, sino la calidad.
Esas serían más o menos las normas administrativas, eso sería más o menos el tratamiento administrativo de dónde sale el dinero. Ahora, este dinero, como bien hemos dicho, en el privado, tú úsalo como quieras, en el público, tú lo vas a utilizar tanto porcentaje para esto y tanto porcentaje para lo otro. Toda esta figura no está sujeta a la libertad absoluta de la organización política, porque si bien es un agente económico, al no realizar actividad de lucro y al desarrollar una actividad que tiene una amplia relevancia para la democracia en general, hay que rendir cuentas. Esta rendición de cuentas está sujeta al principio de transparencia en dos niveles. En un primer nivel, para establecer de dónde demonios ha salido el dinero, y en un segundo nivel, tú tienes que poder darle a la oficina competente de la OMPE la información veraz, actualizada y de fácil entrada. Eso está estipulado en el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas. Ahora, esto es antes de cerrar el tratamiento administrativo. Déjenme, por favor, compartir con ustedes lo que nos dice el artículo 31 de esta ley tan interesante. En realidad interesante no tiene nada, pero bastante importante, así que vamos a darle una revisada. A lo que nos dice el artículo, a lo que nos dice el artículo 31, que son las fuentes de financiamiento prohibidas. Por favor, quédense con ese concepto de cuáles son el financiamiento prohibido. El Estado no te puede dar plata, salvo que sea por los dos conceptos que expliqué anteriormente, financiamiento público directo o financiamiento público indirecto. La iglesia de ningún tipo, ni el cardenal Cipriani, ni el pastor más grande te pueden dar dinero. Las personas jurídicas que hagan negocios nacionales o extranjeras, las personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, las personas naturales o jurídicas que sin tener fin de lucro aporten excesivamente, hagan aportes exclusivamente destinados a formación, capacidad e investigación, las personas naturales con sentencia por delitos específicos amarrados a crimen organizado, y eso sería todas las fuentes. Y perdón, y ya de forma previa, en el tratamiento del financiamiento privado se señala que todo aporte tiene que ser plenamente identificable. Ya no, desde que hicieron la modificación, ya no puede salir eso de, mira, vino una señora y me dejó un montón de plata fuera del local partidario. Eso ya no se puede hacer. Antes se podía, ahora no. Y ahí vamos a entrar en una colisión grande con cuál debe ser el tratamiento del principio de tolerancia social o de cohesión social como parte de los filtros de imputación objetiva para la constitución del delito, pero eso ya se los voy a explicar un poco más adelante. Ahora, esto fue todo el tratamiento administrativo. Vamos a hacer una breve introducción, un recordaris, que este tema ustedes lo deben manejar mejor que yo, que es el principio de lesividad penal. Dentro de los límites que existen al ejercicio del jus puniendi, comunes a las normas administrativas, a las normas y a las normas penales, y quizás a las normas privadas de sanción también, eso puede ser más discutible porque la primera es absoluta. El Tribunal Constitucional ya dijo que la potestad sancionadora del Estado es única. Derecho administrativo sancionador y derecho penal son primos hermanos. Así que se rigen, perdón, ni siquiera son primos hermanos, son hermanos. Se rigen bajo las reglas del mismo papá, que es el jus imperio. Así que el principio de lesividad aplica para ambos. El principio de lesividad, al momento de la construcción de la norma, no al momento de la aplicación de la norma, nos va a decir básicamente dos cosas. La primera es este viejo adagio jurídico que nos señala que todos los delitos son ilícitos, pero no todos los ilícitos son delitos, que es el carácter fragmentario, y esto se amarra al carácter subsidiario del principio de lesividad, que te dice que solamente aquellos ilícitos más graves, aquellos que son intolerables por la sociedad, van a ser considerados delitos. ¿Esto qué significa? Cuando tú tienes una norma administrativa que llevas a una norma penal, lo que tú estás haciendo como Estado es una declaración de suma importancia, que dice que significa lo siguiente. Los métodos autocompositivos bilaterales de resolución de conflictos entre privados no sirven para nada. Las multas, la jurisdicción civil, ya ahora los métodos heterocompositivos de solución públicos o privados entre privados, arbitraje o poder judicial, no sirve para nada. Las multas, la solicitud de licencias administrativas o el control concurrente no sirve para nada.
El control posterior que se materializa en la imposición de multas o de abstenciones o de retiro de licencia tampoco sirve para nada. Yo he fallado absolutamente en controlar la realización de una conducta, así que lo único que voy a poder hacer es sancionar. Y dentro de esta sanción, ya de acuerdo a tu modelo penal, vamos a ver si es que el objetivo de esta sanción es va a ser la prevención especial, va a ser la prevención general, o va a ser la restitución o retribución, dependiendo ya a quien hayan leído al momento de conocer esta parte tan interesante del derecho sancionador, que es la teoría de la pena. Bueno, este principio de lesividad, ya al momento de aterrizar todo este discurso más o menos etéreo que no gusta mucho, nos tiene que decir algo. Cuando tú tienes una norma administrativa que tiene una norma penal, tiene que existir una diferencia para explicar por qué demonios sobre un mismo hecho van a existir sanciones de diferente naturaleza. Hablemos de un elemento en el cual se justifica y un elemento en el cual no se justifica y no queda claro. Hablemos de manejo en estado de ebriedad. Cuando uno está saliendo alegremente de la herradura el sábado en la tarde, o está saliendo de una discoteca el sábado en la noche o el viernes, ya los más bravos el domingo, y te coge la batida, te van a decir que soples. Cuando salga positivo el dosaje, te van a detener, te van a llevar a la comisaría, vas a tener que pagar tu principio de oportunidad penal y vas a perder el brevete, imposición de una multa administrativa. ¿Por qué no se rompe el Nevis in idem acá? No se rompe el Nevis in idem porque existe una diferencia cuantitativa con diferentes efectos. Para perder la licencia, tolerancia cero al alcohol. Para que tú tengas que pagar principio de oportunidad o afrontar consecuencias penales, 0.05 gramos de alcohol en sangre. Esto es, existe una diferencia cuantitativa que justifica la existencia de dos normas diferentes, perdón, de dos normas de naturaleza distinta que vayan a tener sanciones concurrentes sobre un mismo hecho. Acá se justifica, por más que los delitos de mera actividad puedan o no puedan ser constitucionales, sean o no sean un objeto de colisión en contra del objeto de protección de la norma en concordancia con el principio de lesividad, pero eso ya es en otro lado. Vamos donde no se justifica y el ejemplo y va a ser el delito sobre el cual debemos trabajar la estructura como ejemplo, porque en el tratamiento del financiamiento ilegal de los partidos políticos también se va a presentar en la mayoría de los casos. Violación de medidas sanitarias. Todos sabemos que existen medidas específicas que ahorita, en pandemia, tienes que salir de la calle utilizando mascarilla, no puedes salir entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana en la mayoría del país. Un fuerte abrazo para las personas que le están pasando mal por el COVID y sus familias. Todos somos responsables de cuidarnos y de cumplir los protocolos de bioseguridad para no exponer a más personas y poder hacerle frente a este virus tan maldito que tanto daño nos hace. Regresemos a la exposición. Cuando tú incumples estas normas u otras, el distanciamiento social, por ejemplo, vas a estar en un doble problema. Problema número 1, violación de medidas sanitarias, artículo 292, Código Penal de 1 a 3. Hay gente que se va presa por eso, Dios sabrá por qué, nadie se acordó de la suspensión de la ejecución del fallo. Y te van a poner una multa. Pero no está clara cuál es la diferencia por lesividad, por fragmentariedad, por subsidiariedad entre ambas. ¿Por qué? Porque el supuesto de hecho, la fattispecie de la norma administrativa y la fattispecie de la norma penal es exactamente la misma. Y ese es el mismo problema que vamos a tener ya al momento de entrar al financiamiento ilegal de partidos políticos, ni siquiera financiamiento ilícito, ya las colisiones con las normas del decreto legislativo 1106 se las voy a explicar al final. Entonces, vayamos ya ahora ya a hacer el tratamiento penal de este fenómeno. Déjenme abrir el código, por favor. Ya, acá está. Vamos al 359A, al 359B y al 359C. Vamos a trabajar primero con el 359C. Son fuentes de financiamiento legalmente prohibidas. 1. Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado con participación de este, distintas al financiamiento público, directo o indirecto a las organizaciones políticas. Inciso 1, artículo 359C, idéntico al literal A del artículo 31 de la ley de organizaciones políticas. Problema número 1.
por lesividad, tiene que existir una diferencia cuantitativa entre ambas figuras, cosa que, como estamos viendo acá, no se cumple. Los aportes anónimos dinerarios superiores a las 2 unidades impositivas tributarias. Habíamos dicho que en la ley de organizaciones políticas, al momento de hablar de financiamiento privado, para los aportes dinerarios, todos tenían que estar plenamente identificados. Primer supuesto donde existe una diferencia cuantitativa. Tercer problema, personas con condenas específicas relacionadas a la ley de crimen organizado, que es exactamente lo mismo que está, es más, lo han copiado con punto y comas del literal F del artículo 31. Y la última, que es las personas jurídicas o las personas o los representantes que hayan obrado en nombre de esta, que hayan sido sancionados bajo los alcances de la 30.424, que es la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y bueno, me parece que en otro momento podemos discutir si es que es responsabilidad administrativa, si es que es fraude, si es un fraude de etiqueta, si en realidad es responsabilidad penal, en realidad es responsabilidad civil, y cuál es el nexo causal que justifica la existencia de responsabilidad autónoma para la persona jurídica, y si es que esto es nuevo. Pero eso no es lo que vamos a explicar acá. Yo me quiero centrar ahorita respecto de las fuentes de financiamiento y el conflicto con el principio de legalidad, respecto de el inciso 1 y el inciso 3, que son los más problemáticos a efectos de esta anomalía que les he señalado. Habíamos explicado anteriormente que para que no se colisione con el principio de lesividad, tiene que haber una diferencia cuantitativa o material que justifique que exista una norma administrativa y una norma penal sobre el mismo hecho. Si el primer requisito es que exista una diferencia cuantitativa entre ambas, yo quiero que me expliquen por qué me vas a poner una multa y por qué sobre el mismo hecho me vas a mandar a la cárcel. Porque hay que recordar que estos delitos sí se sancionan con pena de cárcel. Menor al lavado de activos, pero existe pena de cárcel, así que no se justifica y no tiene mayor naturaleza. Ahora vamos a hablar un poquito ya de las acciones típicas que están reguladas en el 359A y en el 359. Antes de eso, vamos a hablar de lavado de activos. Lavado de activos, plenamente sancionado, quizás legítimo, quizás ilegítimo, pero bueno, ahí está la norma, y como norma hay que acatarla. ¿Qué nos dice el lavado de activos dentro, haciendo un estudio de derecho comparado? Que la conducta que proscriben las normas en contra del lavado de activos, independientemente del verbo rector que se esté directamente señalando para la imputación penal, va a consistir en 3 supuestos materiales. Primero, tiene que haber un bien de origen ilícito conocido, tiene que haber un bien monetizable que sea de origen ilícito o cuyo origen ilícito haya podido ser conocido por la persona que realiza el tratamiento y los actos de dominio sobre el mismo. El segundo va a ser la incorporación al patrimonio, y digo incorporación al patrimonio porque eminentemente a efectos de un código civil que sigue una tradición francesa más que italiana, tú no puedes realizar actos reales ni actos crediticios sobre un bien que constituye un delito. Ya en otro momento podemos discutir eso. Y por último está la regularización de esta incorporación ilegal que se ha hecho al patrimonio. Estas 3 figuras constituyen lavado de activos. Es lo que tiene que haber para que exista lavado de activos. Bien de origen ilícito, incorporado al patrimonio de una persona diferente o igual a la que lo generó. Y por último, la regularización de esta incorporación para disfrazar el origen del bien. Cuando nosotros revisamos el 359A y el 359B, vamos a ver que esta conducta de lavado la han partido en 2 delitos separados, cerrando los círculos de autores para cada uno de ellos. Y se demuestra de la siguiente forma. 359A, el que de manera directa o indirecta solicita, acepta, entrega, recibe aportes, donación, recibe dinero u otro beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen. Recordemos que dentro de las fuentes de financiamiento está claramente, totalmente claro, que la mitad de ellas, si es que no son 3, son delito. Recibir plata del Estado que no sea por financiamiento público directo o indirecto especulado.
Personas naturales con sentencia consentida, eso es, ya tienes el origen ilícito ahí. Y dinero que venga de empresas que hayan sido sancionadas por un delito, también ya tienes origen ilícito ahí. Lo estás incorporando al patrimonio, sea que tú actúes como uno de los sujetos que guarden deberes fiduciarios con la persona jurídica, con la organización política que estás representando, o sea que tú lo recibas porque eres un parroquiano que es fiel a ese partido. Después de eso, tenemos el 359B, que es el falseamiento de la información sobre los aportes, ingresos u organizaciones políticas. Ahora sí, cerrando el círculo de autores, el tesorero, el responsable de campaña, el representante legal, administrador de hecho, derecho o miembro de una persona, de una organización política que con conocimiento, o sea, ya sabiendo el origen ilícito del beneficio patrimonial que ha sido incorporado al patrimonio de la organización política, proporciona información falsa, hace la regularización. Va a ser penado con tantos años de cárcel y las inhabilitaciones las inhabilitaciones correspondientes. Disculpen la trabada. Entonces, haciendo el símil que les expliqué, si la estructura de lavado de activos es origen ilícito del bien, incorporación al patrimonio y regularización de esta incorporación, ¿por qué es que se va a aplicar un tratamiento diferente a las organizaciones políticas? Y esto sí hay que desarrollarlo un poquito más. La base del lavado de activos para las personas naturales es la siguiente. Tú conoces o tú podías conocer, de acuerdo al estándar jurídico que maneja que ha manejado la Corte Suprema en la sentencia plena casatoria 1/2017 y la experiencia que tengan las personas que tengan, no sé si la buena o mala suerte de litigar en crimen organizado, van a entender que es el simple chisme. No es la certeza, no es la publicación de una sentencia, no es una investigación seria, un periodista de investigación reconocido, renombrado y que se le note imparcial, es el simple chisme. Entonces, este es el estándar de imputación, esta es la exigibilidad de la norma que tú le das a una persona en concreto. No basta con revisar su NARC, tienes que ir a preguntarle a tus amigos si lo conocen, y a los amigos de los amigos, y por ahí meterte un poquito a Facebook a ver si es que en la rica queja o en otro grupo le hayan hecho una imputación de estafador u otra cosa. Este nivel de información que le exiges a una persona en concreto te puede mandar hasta 35 años en cárcel. Si es que estás en la figura grabada, 15 si estás en la básica, 8 si estás en la atenuada. La pena más alta que existe para los delitos que estamos comentando, el 359A y el 359B, el primero para el tipo abierto, para el tipo común, no mayor de 2 ni mayor de 5, para el tipo agravado del 359A hasta 6 años, y para el falsamiento de la información, 6 años. Estás tratando materialmente dos conductas iguales con penas diferentes. ¿Y por qué es que esta diferenciación no debe ser aceptable? Porque materialmente la organización política es un centro de imputación de derechos, deberes y obligaciones con una mayor capacidad de poder conocer el origen del dinero que está recibiendo. Y esto se demuestra bien simple. La política es el arte del manejo de la información. Un político, una organización política que no está manejando información de manera adecuada jamás va a poder ofertar correctamente cuál es el servicio que éste va a dar para solucionar los problemas de la persona que quieren que le compre la oferta. Entonces, si estamos señalando que el financiamiento de partidos políticos es un hecho económico, que el fenómeno del public choice es plenamente aplicable a la legislación peruana, y estamos estableciendo que las organizaciones políticas están mucho mejor preparadas para conocer el origen ilícito de un bien, siendo que 3 de estos son delito, entonces yo no veo mayor sentido a que se pueda establecer una diferencia concreta entre el lavado de activos y estos nuevos delitos que se incorporan hace un par de años. Y ya vamos a un problema más que pueda haber dentro del financiamiento de la información sobre aportes económicos, es ya para la determinación del bien jurídico. Hay dos formas de establecer, hay 3 formas de establecer
el bien jurídico, más o menos de manera homogénea, los invito a revisar la tesis del doctor Nakazaki Servión, que está publicada en el repositorio de la Universidad de Lima, sobre la determinación del bien jurídico a la luz de la teoría tridimensional del derecho, donde se hace un estudio bastante más profundo y por más que ya tenga casi 30 años, esa tesis sigue estando vigente y sigue siendo una joya que merece la pena leer. El bien jurídico lo podemos establecer básicamente de tres maneras. Lo leemos en la exposición de motivos, que no está establecido. Lo leemos en el mismo tipo penal, o sea, que hayan tipificado cuál es el bien jurídico protegido, como por ejemplo, en el homicidio, el que mata, entiéndase, directamente es la vida humana. O lo podemos establecer a través de una interpretación teleológica topográfica de la norma. Este término que más o menos suena trabalenguas lo que te dice es, dependiendo en qué parte esté del código, ahí vamos a poder establecer cuál es el bien jurídico tutelado a través de la norma, cuál es el objeto, cuál es el objeto de protección, cuál es el fin de protección de la norma, en palabras del profesor Jim Bernard. La ley 30.997, publicada el 27 de agosto del 2019, que es la que incorpora estos acá, estos delitos que estamos comentando, lo que dijo fue, estos son delitos contra la participación democrática. Ok, vamos a ver si es que efectivamente se toca la participación democrática o no, porque tenemos que recordar que la afectación al bien jurídico, sea causándole una lesión en determinada magnitud o no, o la simple lesión, o la puesta en peligro de forma abstracta o concreta, es un elemento normativo del tipo y como tal tiene que poder acreditarse para decir que la acción es típica. Ni siquiera para discutir la responsabilidad de la persona que se le imputa, sino simplemente para ver si es que se le puede o no se le puede abrir proceso. La participación democrática, ¿dónde está? La participación democrática está en la conformación de la oferta y la demanda. Si es que tú no quieres decir, si es que tú no, perdón, no es que no quieras decir, si es que tú no vas a aceptar que el fenómeno del public choice aplica al financiamiento de partidos políticos y por lo tanto la campaña política es un acto de conformación de valor de una marca, yo no veo por dónde vas a poder hablar de participación democrática, porque la participación democrática, al fin y al cabo, ¿dónde va a estar? En que los ciudadanos vayan a votar y que el conteo de votos sea efectivamente transparente, de acuerdo a las reglas, y que los personeros no estén robándose los votos que hayan quedado blancos o nulos, o vaya a saber qué otro truco tienen para poder modificar adecuadamente las actas. Entonces, simplemente para poder cerrar esto y antes de agradecerles a todo su tiempo por habérmelo regalado en estos 40 minutos, el financiamiento de partidos políticos es un hecho importante, que no solamente debe verse a lo largo de la campaña, sino durante todo el tiempo. Este financiamiento administrativo puede tener consecuencias penales, sí, al parecer debería tenerlos porque es un hecho que es común en todos los sistemas democráticos medianamente modernos, pero esta consecuencia penal no puede colisionar con el principio de lesividad que te exige una diferencia cuantitativa entre la norma administrativa y la norma penal. Y por último, yo considero que estos delitos no eran necesarios porque ya eran incorporables de una manera más legítima y proporcional a través de las normas de lavado de activos reguladas en la 1106 y sus modificatorias complementarias. Espero que haya sido de su agrado. Otra vez les agradezco los 43 minutos que me han regalado por escucharme. Cualquier duda, comentario o inquietud que tengan, si gustan, si están en la casilla de comentarios y me las pueden hacer llegar, con mucho gusto se lo respondo y si no, a posterior también. Muchas gracias, doctor, por su ponencia realizada el día de hoy. Hay una persona que está conectada y nos pregunta, el amigo es Kevin Joaquín Frisancho Roque, y él nos dice, disculpe, si las fuentes tienen que estar registradas y estar sujetas bajo un principio de transparencia, entonces, ¿por qué se abren procesos en contra de miembros de partidos políticos por esta situación? Él nos dice, entonces, el problema está en el órgano encargado de revisar estas fuentes de financiamiento. Efectivamente, es que ahí es un poco complicado, ya necesariamente vamos a tener que empezar a tocar casos específicos. Una cosa es la estructura de imputación que han hecho para Fuerza Popular, otra para PPK, otra para el partido Nacionalista, y estoy seguro que por ahí más van a caer un par que no quiero arriesgarme a responsabilidad penal, así que no voy a hacerlas públicas. Efectivamente, cuando tú revisas cuál debería ser el tratamiento, el control fiduciario de los fondos, perdón,
Cuando tú realizas el análisis de quién tiene el control fiduciario del financiamiento de un partido político, claramente la norma te dice que lo tiene el tesorero y el tesorero tiene que estar inscrito. Sin embargo, estas limitaciones administrativas, en tanto que no son delitos de infracción de deber, no está cerrado a una sola persona, sino que las figuras de autoridad inmediata, instigación y participación son plenamente admisibles. ¿Y por qué digo que es un delito de infracción que no es un delito de infracción de deber? Porque todos los partidos políticos están procesados por lavado el día de hoy. No hay ni un solo caso hasta donde yo tengo conocimiento de procesamiento por financiamiento ilegal de partidos políticos. El único intento que vi fue el que la abogada de Pierre Figari trató de mover una adecuación en el caso de Fuerza Popular, pero no prosperó y ya no le hice más seguimiento al caso. Pero hasta donde yo sé, Keiko Fujimori y todo el partido fujimorista está procesado por lavado. Listo, doctor. Muchas gracias por su respuesta suelta al espectador que está aquí en Cápsulas Jurídicas. Muchas gracias, doctor César Nagasaki, por la oportunidad y también por haber aceptado muy amablemente haber participado en este evento que realiza Cápsulas Jurídicas. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas en esta transmisión. Sus palabras, doctor. Muchas gracias a todos otra vez, agradecer a todos por su tiempo e insistir en que si alguien tiene una duda, un comentario, por favor que me escriba. El tema es importante, el tema es largo, y si bien no van a haber muchos casos al respecto, las ideas que uno pueda sacar de acá sirven para cualquier actividad regulada con norma administrativa y con sanción penal. Muchas gracias, doctor. También decimos a todas las personas de que este video queda registrado en la página de Cápsulas Jurídicas para que lo puedan volver a observar, una retroalimentación. Así que muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas y muchas gracias a usted, doctor, por aceptar esta transmisión. Muchas A ti por gracias. la invitación, hombre. Gracias.